Pues, vale. Bienvenida, Carmen. Y nada, estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotras y con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias Carmen por la presentación, por la organización, también a José y a todo el equipo de Letral al que yo quiero tanto, ¿no? Y a la decana, Ana Gallego, que fue la primera que me comentó la posibilidad de estar aquí en estas octavas jornadas doctorales de Letral, que para mí es todo un honor. Pensé que, bueno, o sea, pensar es lo que imaginé en el momento de qué conferencia voy a dar, de algo que hasta ahora yo no había relacionado y esta ha sido una oportunidad para hacerlo, y es la narrativa de lo inusual con la narrativa de terror, qué combinaciones y qué disensiones hay, que será uno de los puntos que voy a tratar y que voy a ejemplificar con dos autoras latinoamericanas. Voy a ejemplificar el caso del fantasma y en dos autoras latinoamericanas, como he dicho, una mexicana, Cecilia Udave, y la otra argentina, que es Mariana Enríquez, ¿no? Dicho esto, voy a empezar con, con el terror, ¿no? ¿Qué es el terror? Aunque en la conferencia de clausura, como bien habéis indicado, la de Miguel Carreras, de seguro que con su inteligencia y perspicacia él va a dar un abanico muchísimo más amplio de las definiciones sobre el terror. Yo simplemente lo voy a apuntar, que es el terror y qué confluencias hay y disensiones también con aquellos aliados como son el horror o el gótico. Citaré algunos autores para centrarme después en qué es la narrativa de lo inusual, que es un término que acuñé a través de una publicación de una revista norteamericana, Romance Notes, en el año 2016, y a partir de ahí he publicado una serie de artículos en los que intento profundizar sobre esa narrativa de lo inusual y cómo se extiende por América Latina, para finalmente recabar en estas dos autoras que he explicado, que he citado, perdón, y de qué manera ellas afrontan uno de los motivos principales de la narrativa del terror, como es el fantasma. En términos muy generales, y como pone aquí en el PowerPoint, el terror invoca el miedo, un miedo que surge ante un hecho que no podemos comprender. Esto, el hecho que no podemos comprender, tiene mucho que ver con lo que es el fantástico, aunque sí debemos tener claro que no todo terror, ¿eh? Que no todo terror es fantástico. Puede ser fantástico o puede que no sea fantástico. Pero aquí fundamentalmente vamos a hablar de ese terror fantástico. ¿Cuáles son los referentes del terror? Todos los conocemos. El fantasma del que, como he dicho, voy a hablar, las casas encantadas, las posesiones, la locura. Hay algo que está muy cercano al terror, que es el horror. ¿Vale? El horror, como se dice comúnmente, es lo que sentimos cuando ha sucedido una situación de terror, pero sin embargo sus fronteras son muy difusas entre el terror y el horror. Casi siempre se pone como ejemplo una obra referencial como es El Resplandor de Stephen King, que fue llevada magníficamente al cine, donde esos dos términos, terror y horror, están continuamente dialogando entre ellos, y creo que en no pocas obras ese terror y ese horror dialogan. Por lo tanto, son términos que están muy relacionados. Sin embargo, ya en el siglo XVIII, una de las primeras figuras, que es Anne Radcliffe, distinguió estos dos términos. Y sin embargo, ella, y de una manera muy poética, voy a leer un pequeño texto de Radcliffe, donde hace una diferencia entre el horror y el terror. Y dice, el terror y el horror son tan opuestos entre sí que el primero expande el alma y despierta las facultades dormidas hacia las esferas más altas de la existencia. El otro, refiriéndose al horror, la contrae, la congela y la aniquila por completo. Sí que es verdad que tiene bastante razón, sin embargo, esa no es una explicación suficiente como para separarlas, porque como digo, me da la impresión de que están muy unidas.
comparo esta definición tan hermosa y tan poética con otra de un investigador, de Fernando Darío González Grueso, que apuntaba lo siguiente en 2017. Insisto que solo voy a dar unas pinceladas sobre estos términos, porque ya de seguro que mi amigo Miguel Carreras va a incidir en este tema. Dice, el terror mantiene a los personajes y al lector en un ansioso suspense sobre las maneras, sobre las amenazas de la vida y la seguridad, mientras que el segundo, refiriéndose al horror, enfrenta a los personajes principales con la violencia bruta de una desintegración física o psicológica explícitamente demoledora de las normas asumidas y las represiones de la vida del día a día, con consecuencias chocantes e incluso repugnantes. Dicho esto, hay otro aliado del terror que sería el gótico. Se dice que el terror apela a las emociones, mientras que lo gótico, vamos a poner una fecha que sería el siglo XVIII, es una manera de representarlo y que tiene sus propios, como sabemos, símbolos, escenarios, personajes prototípicos, como pueden ser los lugares sombríos, los elementos sobrenaturales, la exploración del miedo. Como sabemos, muchas veces el terror hace utilización de lo gótico. Aquí he puesto simplemente algunos autores que son, digamos, los clásicos del terror y que han sido repetidos en numerosas ocasiones, ¿no? La propia Radcliffe, que pionera, se llama la pionera del gótico, como he dicho anteriormente, o Mary Shelley con su obra Frankenstein, conocida por todos, o Nathaniel Hawthorne, o el mismo Edgar Allan Poe con sus cuentos de terror psicológico, o el Bram Stoker de Drácula, o Stevenson, o Lovecraft con su horror cósmico, Shirley Jackson, hasta llegar a Stephen King. Simplemente es una lista de los libros o de los autores que uno se llevaría a una isla desierta si quiere estudiar o quiere leer o deleitarse con el terror. Dentro de la tradición latinoamericana, y también solo citaré algunos nombres, de finales del siglo XIX, comienzos del XX en adelante, como son, por ejemplo, los cuentos de Rubén Darío, los cuentos de Leopoldo Lugones, pero prácticamente toda la producción cuentística de Horacio Quiroga está en torno a ese terror. Y cómo no citar a Felisberto Hernández, el uruguayo, que sería como un autor, digamos, no tan canónico del terror, pero que sin embargo introduce una serie de claves que me parecen muy modernas para el momento en que él publicó numerosos libros, como por ejemplo Las Hortensias, que decir de Silvina Ocampo, de la Bombal, o los relatos maravillosos, también un poco no tan canónicos, de Armonía Somers, pasando por Amparo Dávila, o también los autores del boom latinoamericano, ¿no? Que a excepción de Mario Vargas Llosa, se dedicaron en alguna parte de su obra a escribir sobre de terror, como es el caso de Julio Cortázar, de Gabriel García Márquez o de Carlos Fuentes. El siglo XXI nos ha dado muchos elementos, o sea, muchas producciones narrativas en los que el terror tiene su importancia y en los que también entra el gótico. Simplemente cito algunas obras que son bastante conocidas o algunas autoras que han tenido muchísimo predicamento en las últimas décadas. Hablo, por ejemplo, de Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, de Mandíbula, de la ecuatoriana Mónica Ojeda, o de Mugre Rosa, de la uruguaya Fernanda Trías, algunos relatos de la ecuatoriana Fernanda Ampuero, también de la argentina de la que voy a hablar, que es Mariana Enríquez, una de las principales representantes del terror gótico.
o también de la inusual Cecilia Udave desde México. Claro, incluir aquí a Cecilia Udave dentro del terror creo que no sería totalmente propio, pero lo dejo en el aire. Es una de las propuestas que voy a plantear aquí y de ver cómo el terror del siglo XXI tiene una serie de caras que hasta ahora no habíamos visto dentro del género del terror y es lo que intento es unificar lo inusual al terror, ¿vale? Pero bien, ¿qué es lo inusual? Voy a explicarlo porque probablemente muchos de ustedes no sabrán a qué me refiero cuando hablo de lo inusual, ese término que, como dije, acuñé el, en la revista Roma Snows en 2016 y que tuvo bastante repercusión, sobre todo, y ahí los medios de comunicación sí tienen muchísimo predicamento, cuando me entrevistaron desde el New York Times para que hablara de este término, cosa alucinante para mí, realmente fantástica, porque nunca pensé que un periódico de tal relevancia se interesara por un término como lo inusual, ¿verdad? Lo inusual es un producto del siglo XXI. Todo lo que voy a explicar en esta diapositiva y en la siguiente lo entresaco de los artículos que he publicado sobre el tema y cuando no es así, como por ejemplo cito a Ana Bocuti en algún momento, lo especifico. La narrativa de lo inusual se enmarca dentro de una variante de lo fantástico que tiene unas características propias. Insisto que es un producto sobre todo de la narrativa del siglo XXI, aunque por supuesto, como todo en literatura, tiene su genealogía y hay autoras anteriores, Amparo Dávila, por ejemplo, es un claro precedente de esta narrativa de lo inusual, por solo citar a una autora. Se trata de un tipo de discurso, no un género. No un género como es lo fantástico, sino un tipo de discurso, por lo tanto, una modalidad discursiva, y quiero subrayar esto, no hablemos de género, sino de modalidad discursiva. La narrativa de lo inusual sería una mezcla híbrida de la representación de la realidad tradicional y la realidad insólita, sería una síntesis. Es importante ir barajando estos dos términos, ¿no? Lo que es la realidad tradicional y la realidad insólita, en cuanto que lo inusual va de una parte a otra, como después trataré de explicar. Sí, la realidad es la tesis y lo insólito, no hay que confundir lo insólito con lo inusual, ¿vale? Lo insólito abarca todos aquellos géneros no miméticos, mientras que lo inusual estaría dentro, ¿no? De la síntesis sería la realidad inusual que trata de sintetizar y de armonizar opuestos. Es un péndulo que oscila entre lo insólito y la realidad convencional o convenida. Por lo tanto, se trata de una forma de ficción en la que prima la incertidumbre. Estamos siempre en el umbral de la incertidumbre, aunque los hechos un plano real con transiciones que van de lo onírico a lo delirante. Dice Ana Bocuti, que como sabemos es una de las especialistas en la narrativa insólita, refiriéndose, estudiando lo inusual, dice, entendido así, lo inusual se alejaría de lo fantástico en sentido estricto, ya que el discurso onírico y el delirante atenuarían el efecto de realidad indispensable para construir la infracción fantástica. Además, lo inusual se inclinaría hacia el hibridismo genérico. Es algo que yo he intentado eh, explicar en estas publicaciones. Efectivamente, lo inusual va tomando elementos de sus géneros hermanos, puede ser de la ciencia ficción, puede ser de lo fantástico, puede ser de lo extraño, nunca hasta ahora del realismo mágico, eso también hay que decirlo, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de hibridismo genérico y discursivo, contaminándose con los subgéneros cercanos a él. En lo fantástico, y esta creo que es una precisión que hay que tener muy en cuenta, en lo fantástico, lo real está al servicio
servicio de este. En lo inusual, lo fantástico está al servicio de lo real, ¿vale? En lo inusual, lo fantástico está al servicio de lo real. Y después explicaré por qué. Seguimos con qué es la narrativa del universo. Su escritura nos hace percibir la sensación de estar delante de algo insólito, que en realidad no lo es. Y se sirve del lirismo, del lenguaje poético, de la abundancia de tropos para edificar un universo insólito y extrañado. Y quiero incidir mucho en este punto, de ese lirismo, de ese lenguaje poético. Por eso lo inusual, usualmente, se da o en relatos, menos en microficciones, ¿vale? En microrelatos o en novela breve. ¿Por qué? Porque sostener ese nivel lírico, si hablamos de una novela, lo que tradicionalmente llamamos novela, muchísimo más extensa, ¿verdad? Por lo tanto, lo inusual alberga la metaforización de lo sobrenatural y utiliza con mucha frecuencia bestiarios, metamorfosis o figuras míticas también en el curso de la narración de una percepción mucho más natural y humana de lo esperado. El efecto, pese a no construir historias plenamente fantásticas, ya veíamos la observación que hacía Nabucco, genera inquietud y desasosiego en el lector antes que en los personajes. Lo cierto es que tras leer estos relatos inusuales como plan, si lo que acaba de leer o lo que está leyendo es fantástico o es posible. La respuesta posible es que estamos ante universos complejos, ante una realidad trastocada por la imaginación de quien lo enuncia y que está haciendo una reinterpretación de la realidad a partir de aquella. ¿Qué es lo que ocurre? Para poner ejemplos prácticos. Hay novelas, y voy a poner el ejemplo de Cecilia Udave porque es una de las autoras que vamos a tratar. Ella publica en el año 2008 Bestiaria Vida. Esta novela, Bestiaria Vida, es una novela corta. Algunos han dicho que es lo más fantástico que han leído en sus vidas, ¿verdad? Y sin embargo otras se inclinan a que es real, con todas sus metaforizaciones. Por lo tanto, ahí está, creo que una de las verdaderas batallas de lo inusual, ¿no? O sea, cómo dependiendo del lector, teoría de la recepción, quien lo está leyendo, dice, no, ahí está también la libertad del lector. Esto a mí me parece que es fantástico. Sin embargo, otros no. Otros dicen, no. Aunque yo en algún momento dije que finalmente acababa en lo real, quiero dejar esa libertad al lector. Y creo que estas autoras, y digo autoras porque yo he estudiado lo inusual en autoras, a lo mejor después en la conversación sale de por qué mujeres o por qué escritoras y no escritores. No quiero alargarme demasiado en este punto, pero quizá después lo podríamos plantear y cuál es la teoría que tengo yo al respecto. Dicho esto, bueno, estas son unas ideas sobre qué es la narrativa de lo inusual. Si no ha quedado muy claro, después también podemos discutir un poco sobre el asunto. Espero que con las explicaciones que se den a continuación quede un poco más claro. Yo empecé a estudiar la narrativa de lo inusual en una serie de autoras mexicanas, autoras nacidas en la década de los 60, para situarnos más o menos, que publican a finales del siglo XX y fundamentalmente su obra se publica, como pueden ver aquí, en el siglo XXI. Me llamó la atención que hubiese una serie de autoras que no estaban utilizando el fantástico como canónicamente se había utilizado. Ok. Estábamos hablando de otra cosa, me parece, de otro elemento. Hay una autora que a mí me parece dentro de lo inusual, que es la pionera, la primera que empieza, digo, atendiendo también a genealogías, autoras anteriores, que empieza con un tipo de discurso
que estaría ya dentro de lo inusual, ¿no? Y es el caso del Camino de Santiago, que publica en el año 2003, después publicará La Giganta, una autora que falleció en el año 21. Estamos hablando de autoras mexicanas, insisto. Guadalupe Nettel, muchísimo más conocida. Fíjense que, por ejemplo, habla de, o sea, una novela suya se titula El huésped, ¿verdad? Lo cual nos remite enseguida a esa genealogía directamente de Amparo Dávila y ese fabuloso relato de esta autora mexicana. Y después hay varios libros en los que también podemos encontrar elementos inusuales. Cecilia Udave, que eso es Cecilia Udave y Daniela Tarazona, son las dos primeras autoras que yo planteaba como autoras inusuales en ese artículo que he comentado del año 2016 y después, como ven, el elenco se fue ampliando. Dos novelas curiosamente publicadas en el año 2008, que es Bestiaria Vida de Udave y de Tarazona, El animal sobre la piedra, dos obras que me parecen realmente extraordinarias y que se publican, insisto, en el mismo año y curiosamente, sin conocerse, hay un artículo de Daniela Tarazona donde habla de tres novelas mexicanas y en una de ellas es Bestiaria Vida, que está hablando ya de un fantástico que no es usual, no lo dice con esas palabras. Por eso, tanteando estas obras, decía, bueno, aquí hay que buscar un término, ¿no? Y me pareció que el término más adecuado era narrativa de lo inusual. Después ya ellas han publicado otras obras, El verano de la serpiente, que vamos a ver aquí, Isla Partida. Daniela Tarazona acaba de publicar otro libro recientemente, hace unas semanas. Todavía no lo he leído, por lo tanto no quiero decir si está dentro de lo inusual o no, porque no estoy diciendo que estas autoras, como las que veremos después, siempre escriban desde la perspectiva de lo inusual. Es en ocasiones, ¿vale? Algunas con más insistencia que otras, ¿no? Por ejemplo, Udave, la obra que tiene anterior al año 2000, estaría dentro de lo fantástico, de lo plenamente fantástico, mientras que la obra posterior creo que ya forma parte de lo inusual. Aquí tienen otros nombres de, por ejemplo, de Paulette Jongitud da Costa, como que publica en el 2010, por ejemplo, esta obra, porque también dentro de lo inusual hay diferentes gradaciones. Mo es una obra que estaría más cercana a lo fantástico que, por ejemplo, El animal sobre la piedra. Otra obra que es extremadamente poética porque ella viene de la poesía, que es el libro Odio de Adriana Díaz Enciso, de Lourdes Meraz, Los abismos de la piel, y después otras autoras mexicanas en las que podemos encontrar algunos relatos en los que creo que está presente lo inusual, el caso de Karen Chasek, o el de Viviana Camacho, Verónica Gerber, Ana María Bergua o Viviana Camacho, que ya he repetido ahí. Pero me di cuenta que eso no era solo, la narrativa de lo inusual no se estaba dando solo en México, sino en toda América Latina, y que había una serie de escritoras que atendían a lo inusual, ¿verdad? Entonces, cito aquí algunas autoras de diferentes países latinoamericanos. En Argentina, con otro tipo de inusual respecto a México, creo. Claro, estamos hablando de dos países que tienen una larga tradición dentro del fantástico, con lo cual, siguiendo también esa trayectoria, es lógico que, y también por producción, se dé más en esos países que en otros. Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, algunos textos de Gabriela Cabezón Cámara, de Harwick, de Selva Almada o de Fernanda García Lao, de Argentina pasando por Uruguay, por Perú, con Claudia Ulloa, que vive actualmente fuera del Perú, en los países nórdicos europeos, las ecuatorianas Solange Rodríguez Papeo o Mónica Ojeda, la boliviana Giovanna Rivero, la venezolana Magela Dubin. Solo por poner algunos casos de estas autoras que están dentro de lo usual en varios países de América Latina. Bueno, aquí vamos al punto neurálgico, digamos, de esta charla, en las que intenté ver, creo que esto se podía ampliar mucho más, es simplemente un esbozo de esta investigación, pero creo que puede dar bastante de sí
esa relación entre el terror y lo inusual. Podríamos resumir las convergencias en la actualización de los modus operandi del terror, ¿no? Como es el caso de la aparición de fantasmas, de casas encantadas, de escenarios sombríos, de posesiones, de locura, etcétera. Eso se da también en ocasiones en la narrativa de lo inusual, pero actualizado. Lógicamente no se va a dar de la misma forma que se dio en el siglo XIX, claro está, sino que ahora, como trataré de explicar a través de esos dos casos de, de la escritora mexicana y la escritora argentina, cómo se da de otra manera. En lo inusual hay una especie de parodia de los monstruos, también en ocasiones la aparición de naves espaciales, pero se tiende a humanizar a esos seres monstruosos que a veces aparecían, que nos daban terror, por decirlo llanamente. Ahora el terror no es tan terrorífico. Y estos monstruos que eran muy terroríficos en su momento, ahora siguen siendo monstruos, pero ya no nos da esa sensación de tanto terror y hay un acercamiento mucho más a la realidad. El efecto no es el miedo, sino la desmitificación propia de la posmodernidad, ¿no? Así como también hay un efecto de separarse de los grandes mitos, de desmitificarlos de alguna manera. En lo inusual, el motor narrativo es algo que se desconoce y como consecuencia produce incertidumbre. No hay una emoción que te sacuda como en el terror, o sea, no es tan fuerte. Por eso decía antes que permítaseme, es menos terrorífico, ¿verdad? El efecto en el lector es muy distinto y viene en parte como fruto de la presente parodia que comentaba antes, ¿no? Porque lo paródico hace que no sea tan terrorífico, lógicamente. Y en lo inusual hay un peso de la realidad y se descarta lo más misterioso. Aquellos elementos que potenciaban lo terrorífico no están tan subrayados en estas producciones del siglo XXI. A nivel lingüístico, no hay un mundo alterado y en el terror hay una voluntad de generar suspense, pero no hay un uso metafórico normalmente de estos personajes, un uso metafórico que continuamente aparecen en las narraciones de lo inusual. ¿Podríamos hablar de un terror inusual? Yo creo que sí, por eso lo planteo aquí. Y lo planteo a través de una figura emblemática que es la figura del fantasma. Lo vamos a ver primero en Cecilia Udave, la autora mexicana, y después en Mariana Enríquez, ¿no? Una autora que seguramente conocerán muchísimo más. En el caso de Cecilia Udave, decía en una publicación del año 2020, hablando precisamente ya del fantasma en Udave, que el fantasma, entendido como monstruo, posee en la narrativa de Eudave un poder catártico y conciliador frente a la imagen tradicional que tenemos del fantasma, un poder catártico y conciliador. De ahí que estrictamente no sean ¿eh? Una amenaza tal como ocurre usualmente en la narrativa fantástica, convirtiendo así su mirada en inusual, pues es la suya una escritura de umbrales. Y es precisamente en ese umbral donde siempre está, en esa hibridez, donde siempre está jugando la narrativa de lo inusual. Cecilia Udave, mexicana, es profesora de la Universidad de Guadalajara, docente, y como docente se ha interesado desde hace muchísimos años por los géneros no miméticos, de donde ella produce también, ¿verdad? Entonces me interesa mucho esta autora en cuanto que combina esa perspectiva teórica con la perspectiva ficcional. Desde la perspectiva
teórica. Bueno, ella tiene, o sea, no he puesto aquí toda la bibliografía, ¿verdad? Me interesa solo en la que ella reflexiona ya de manera mucho más directa en el fantasma. Porque, por ejemplo, tiene un artículo sobre Aura que a mí me parece espectacular, ¿no? Y de hecho hay varios guiños en su obra a la obra de Fuentes y específicamente una de las novelas de las que voy a hablar, El verano de la serpiente, aparecen guiños hacia los personajes de Aura de Carlos Fuentes. En el año 2023, Seudave publica un extenso artículo donde lógicamente también se introduce ella, con mucha discreción, como es ella también, pero tenía que poner algunas líneas que después sacaré a colación. Ella publica este artículo que se titula, el capítulo del libro, Recuento de la presencia literaria del fantasma en México, orígenes, evolución y reconfiguraciones, donde, publicado en un libro de Natalia, que coordinó Natalia Álvarez, titulado Radiografías de la monstruosidad insólita en la narrativa hispánica, y hace un largo recuento de la importancia de la figura del fantasma en su país. Y ahora acaba de publicar este libro breve, dentro de una colección que es magnífica, se la recomiendo, que es la colección de la belleza, de Eolas. Si quieren, entran en el catálogo de la editorial Eolas y allí acaba de publicar un libro bellísimo que se titula La belleza del fantasma, donde son reflexiones que ella hace sobre el fantasma, utilizando la literatura mexicana, pero también utilizando la literatura occidental, amén de reflexiones que ella ha dado sobre este tema. Es un librito muy breve, es como una pequeña joyita que nos habla del fantasma. Digo eso porque, claro, cuando estamos ante autoras que también son profesoras, ensayistas, hay como una especie de elemento común, ¿no? De intersección entre lo que es la ficción y lo que es también la teoría. Desde la perspectiva de lo ficcional, aparecen explícitamente los fantasmas, y así lo ha visto una alumna, acabo de coordinar, de dirigir, perdón, un TFM que va en este sentido. Maite Llorens hizo un muy buen trabajo sobre el fantasma. Y aquí vemos que desde la perspectiva ficcional hay dos microrelatos, en realidad he puesto relatos, que uno es titulado Fantasmas, explícitamente, y otro Los Observadores. Este es este libro, Microcolapsos, que fue publicado primero en Guadalajara y que después también fue publicado por la editorial Eolas y que introduje. Es un libro del año 2017. Me voy a referir a estos dos textos, a estos dos micros y cómo ella desde ahí nos da ya una perspectiva de qué es para ella el fantasma. Al final del miedo, es un libro que no se ve ahora en la pantalla, un libro publicado por Páginas de Espuma, un libro de relatos que están interconectados y el primero, el que se titula 7 minutos, que en apariencia para mí era un texto muy fantástico, sin embargo tiene elementos inusuales, tal como me hizo ver precisamente Maite Llorens. Y ya la última novela publicada, una novela breve, porque como ella dice siempre es una autora de brevedades, publicó El verano de la serpiente, que está publicada en Alfaguara, México, y creo que también se publicó en Perú, eh, donde la protagonista es una fantasma. O sea que tenemos ya aquí todo un elenco de aproximaciones de esta autora inusual hacia el fantasma. Bueno, en el micro fantasmas, la revelación al protagonista de que todos los fantasmas son remordimientos. A es B, ¿no? Que hay una metaforización ya del fantasma. Un fantasma es un remordimiento, ¿no? Esta idea son remordimientos, reconduce al vivo hacia un estado reflexivo en el que se percata de sus errores, ¿no? Le sale un fantasma, no, o sea, no quiero desvelar qué es lo que ocurre, pero sí que hay, por supuesto, un fantasma
Y entonces el protagonista dice, nada, no quería probar su existencia, existen. Y es algo que Cecilia Eudave también repite, ¿verdad? En ese libro que se publicó en Eolas, dice, no, yo estoy segura de que los fantasmas existen, ¿vale? Como el protagonista. Hay otra microficción muy interesante titulada Los observadores, muy interesante desde la perspectiva teórica, ¿no? Para aquellos que nos acercamos desde esta perspectiva a la literatura. El fantasma puede ver sin ser visto. ¿Vale? Incluso su aparición está condicionada por el imaginario de los protagonistas. Y ahí saldría el efecto visera dentro de lo fantástico del que hablará Jacques Derrida, ¿no? Entonces los fantasmas ven, los fantasmas son los observadores. Todo aquello que nosotros no podemos ver, ellos sí pueden verlo. La invocación del espectro es más inusual, como decía, en 7 minutos. 7 minutos, este primer relato que abre, que además lo pueden encontrar en las redes sociales, bueno, en internet, este texto se puede encontrar con facilidad, es, y resumo la historia de un tipo que está prácticamente acabado, está con una resaca tremenda, abre el ordenador y entonces ve a una persona que se mueve. Un edificio en una fotografía, él es fotógrafo, especializado en arquitectura, y en esa fotografía ve ese detalle de una mujer que se mueve y que él nunca se había fijado que efectivamente en una de las ventanas había una mujer. Por lo tanto, no hay ningún vínculo, en principio, entre Jorge, que es el protagonista, y esa mujer, Raquel, que aparece en la ventana. Ambos buscan darle un significado a su encuentro porque se ponen a hablar y su diálogo origina un desengaño para ambos. Él empieza a investigar y se da cuenta de que aquí sí que tengo que explicar más para que se entienda este efecto de lo inusual. La aparición de la muerta aterra al protagonista, mientras que su desvanecimiento provoca su búsqueda. O sea, él cierra el ordenador porque se asusta, pero empieza a investigar. Bueno, yo hice esta fotografía, voy a ir allí a ver si me saben decir de esta mujer o es fruto de mi imaginación. Él acude a ese edificio y le dicen que no, que esa mujer falleció hace un mes. ¿Vale? Pero él estuvo hablando con esa mujer. Entonces, este último aspecto espectral resalta el carácter seductor del fantasma y es a partir del que finalmente Jorge conjuga su propia indagación existencial. Es decir, como ocurre mucho en la narrativa de Cecilia Udave, es simplemente este hecho, que no sabemos si eso fue fruto del resacón de Jorge, o realmente pasamos toda esa frontera hacia lo fantástico, ¿verdad? Tenemos esa duda. Lo importante, al cabo, y es lo que le interesa a la escritora, es que este tipo empieza a reflexionar sobre el valor de su vida, ¿vale? Sobre la existencia. O sea, es una mirada hacia el interior, es algo muy del interior, como bien veremos y contrastaremos también con Mariana Enríquez. La obra que sin duda tiene un protagonismo, la fantasma, que es otra de las peculiaridades, ¿verdad? No es un fantasma, sino es una fantasma. De hecho, aquí vemos que la obra se publicó en Alfaguara, como he comentado, hizo de gancho publicitario esta radiografía de la fantasma, ¿vale? Donde va explicando algunas de las cosas de esa fantasma inusual. En el verano de la serpiente se identifica un desdoblamiento de la protagonista, ¿vale? Aparece una niña que se llama Mari Carmen y aparece la fantasma. Son la misma, ¿eh? O sea, quienes están actuando en la obra es Mari Carmen, de niña, y también de cuando ya pasó al estado de fantasma, para entendernos, ¿vale? Para así diseccionar
cómo el elemento espectral cumple una doble posibilidad propia de lo inusual. ¿Vale? Lo real, la niña Mari Carmen, y esa fantasma. La fantasma es considerada como una entidad protectora. O sea, aquí la fantasma es protectora de Ana. ¿Qué ocurre? Que Ana, la hermana, está siendo abusada. De ahí que aparezca también el tema del abuso sexual infantil. Y asimismo, esta fantasma, Mari Carmen de pequeñita, es acosada por los habitantes de una casa siniestra. Vale, hay una casa que todos los niños la llaman la casa siniestra, donde la hermana Ana es abusada por un tipo que vive allí. ¿Vale? La novela insinúa otra vía. El tormento de la familia siniestra son sus propios fantasmas. ¿Vale? Son sus propios fantasmas, es decir, sus propios remordimientos, algo que ya había dicho anteriormente Cecilia Udave, ¿verdad? En ese primer texto que hemos comentado. Los fantasmas son los remordimientos. Su espectralidad le permite trasladarse al verano de 1977, que es cuando empieza la novela, en el que ella misma auxilia a Ana para que revele ese abuso sexual. Su convivencia como niña y fantasma en un mismo tiempo es justificada mediante el poder espectral de trasladarse a todos los tiempos. Los fantasmas tienen esa capacidad de vivir todos los tiempos. Cabe destacar que este juego de dobles es frecuente en la narrativa de lo inusual. David Roas explicaba en el año 1999 precisamente esa capacidad del fantasma de atravesar los tiempos. Decía Roas, la aparición del muerto supone la transgresión de las leyes físicas que ordenan nuestro mundo. Para el fantasma no existe el tiempo, está condenado a su particular existencia por toda la eternidad, o sea, no existe ni el tiempo ni el espacio. Quería señalar, ¿no?, esta perspectiva teórica que para la posibilidad de que ya el fantasma de Mari Carmen aparezca también en ese año 1977, precisamente para salvar a su hermana del acoso sexual. Ana no reconoce en ella a su hermana, sino a la fantasma, pero ambas pueden ser lecturas compatibles dentro de lo inusual. Por una parte, que Ana la imagine y que Mari Carmen haya adoptado la forma espectral para proteger a su hermana. Esta doble justificación ante la aparición espectral sitúa el texto en la narrativa de lo inusual, debido a que su naturaleza imaginada permite que el lector pueda optar por un ángulo realista como representante ante un evento traumático. Y por otro lado, decantarse por una visión insólita donde lo sobrenatural interviene para detener el abuso sexual. Por lo tanto, esa hibridez de la que hablaba, de lo inusual, se ve perfectamente en esta novela de fantasmas. Bueno, aquí aparecen, esta es Daniela Tarazona y esta es Cecilia Udave. Ambas han hablado del fantasma, por lo tanto creo que, y precisamente saco a colación aquí ese artículo, ese capítulo del libro que publicó Eudave en el año 23, donde hacía todo un recuento del fantasma dentro de la narrativa mexicana, que me parece que va muy al hilo de lo que estamos comentando. La literatura de lo inusual convierte al fantasma en un ser que no busca venganza, ni trasladar el dolor a unos supuestos villanos, a diferencia de lo que ocurre en no pocas ocasiones en el fantasma clásico. Los fantasmas de Udave y de Tarazona únicamente, y dice Cecilia Udave, respecto a sus fantasmas y a los de Tarazona, pretenden develar los secretos ocultos, advertir, movilizar, perturbar y reconciliarnos a través de la escritura con la resonancia del incidente monstruoso fantasmal, el cual evidencia el miedo a la propia destrucción o al sosiego que nos provoca el mundo.
Los fantasmas, tanto en Tarazona como en Eudave, no emprenden una lucha contra sus abusadores, no amenazan ni castigan, sino que sí, acaso atemorizan, se debe a la revelación de verdades que los sujetos no están preparados para recibir, o bien los secretos ocultos, las noticias, las advertencias o los presagios. Esta escritura busca reconciliar al lector con un estereotipo fantasmagórico que perturba y es desde ese ángulo con el que se visibilizan los miedos y desasosiegos que le provoca el mundo. Vista esta perspectiva del fantasma en la obra de Udave, pasamos a una de las autoras que a día de hoy son más reconocidas dentro y fuera de su país, de Argentina, porque creo que ha sabido dar en la tecla y mostrarnos otro tipo de fantasmas. Claro, sabemos de la dictadura que sufrió Argentina y cómo la autora Mariana Enríquez hace alusión, no siempre de manera directa, de ese tiempo de la postdictadura. Voy a empezar con una idea de Mandolesi para que veamos la importancia del fantasma en ese tiempo de la postdictadura, a sabiendas de que el fantasma también ha formado parte de la tradición latinoamericana, específicamente argentina. Fantasma en la literatura postdictatorial, dice Mandolesi, Argentina, funciona como un trasunto de los desaparecidos, constituyendo un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva del país. Por otra parte, Durkharov, que tiene varios artículos sobre la presencia del fantasma, dice que el fantasma es como una mancha temática por la incidencia que tiene la literatura de la postdictadura, en la que no pocas obras hablan de esos fantasmas precisamente para hablar de esa herida que marcó al país argentino. Los fantasmas de Enríquez no solo son apariciones sobrenaturales, sino la persistencia de lo que no se fue y el regreso de eventos pasados que se manifiestan en la realidad presente, reflejando el impacto de la dictadura militar y la posmemoria. Y quiero sacar también aquí a colación, igual que sacaba a colación algunos escritos teóricos de Cecilia Udave sobre el fantasma, algunas opiniones que he sacado de entrevistas que le han hecho a Mariana Enríquez, en los que ella habla de qué es para ella, o sea, en su obra, qué incidencia y qué renovaciones hace sobre el tema del fantasma. Dice, los fantasmas son la memoria y la presencia en la memoria y la culpa. La culpa también la veíamos, es decir, Udave. Muchas veces los teóricos también repiten, toman esa idea, ¿no?, que ya expuso Mariana Enríquez de la memoria, de la presencia de la memoria y de la culpa. En una conversación que se hizo en la Casa de América, dijo lo siguiente: creo que todos los espacios urbanos tienen memoria. Fijaos, lo de los espacios, la importancia que tiene también con el fantasma. No hay espacios ni tiempos, o se pueden recorrer diferentes espacios, mejor dicho. Recuerdan lo que ocurrió, cómo fueron, y por eso de alguna manera hay espacios que nos incomodan y a veces incluso pueden ser bastante vengativos en el sentido más sobrenatural del término. Hay lugares que repiten historias. El terror suele ocurrir en escenarios aterciopelados, en ruinas, con flores, románticos, en el sentido de la literatura romántica. Digamos que nos está dando una idea de lo que conocemos nosotros como el fantasma tradicional. Sin embargo, en esa entrevista del año 24, dice algo que se aproxima más, y como ella misma reconoce en su texto, en esta entrevista, a lo que sería el fantasma inusual. Dice, mis fantasmas suelen ser bastante carnales, o sea, muy poco etéreos. El cuerpo está muy presente en el libro y también en los fantasmas del libro, rompiendo
en cierto modo una regla del fantasma, sobre todo en Mis muertos tristes. Se supone que el fantasma, como está muerto, puede repetir algunas acciones, pero no crear algo nuevo. Puede quizá recrear cosas del pasado porque ya las vivió, pero ya no está. En cambio, los de este libro pueden hacer cosas sutiles y creo que eso los hace más amenazantes. Claro, amenazantes en otro sentido, no tan del terror, apenitas que el fantasma común. O sea, ella ya nos está diciendo que está tratando otro tipo de fantasmas. Dicho esto, ¿cuáles son los fantasmas de Mariana Enríquez? Bueno, encontré hace un mes aproximadamente, un mes y medio, estuve en Guadalajara, en México, en la Universidad de Guadalajara precisamente, manteniendo una conversación con Cecilia Udave para los alumnos de allá. Y ella decía algo que a mí me pareció muy interesante, no sé si lo he dicho antes, pero conviene en este punto decirlo y si no repetirlo también. Decía, en las teorías anteriores, o sea, cuando algún teórico, no es que yo me considere así ni mucho menos, pero digamos, había una idea, esa idea era de ese teórico, de esa teórica. Sin embargo, ahora, y a mí me gusta mucho en términos de comunalidad, que alguien lanza una idea y después otros van ampliando, ¿no? Y eso creo que ha ocurrido con el término de inusual. Yo he lanzado una serie de ideas y después otros han seguido con esas ideas. Insisto en esa idea de comunalidad de la que hablará Cristina Rivera Garza y que tomaba también de otros teóricos, ¿verdad? Encontré un artículo y de hecho yo voy a basar la explicación no en mis palabras, sino en las palabras de Enrique Ferrari Nieto, para decir, no, es que Carmen dice que eso es inusual. No lo digo yo. Lo he entresacado de este artículo, que es muy interesante y que venía al pelo para esta charla, ¿no? Que se tituló, se publicó el año pasado, La posesión como variante del relato de fantasmas, la atención a la víctima como propuesta estética y política de Mariana Enríquez. O sea, mejor imposible. Y él habla de que en sus primeros libros de cuentos, Los peligros de fumar en la cama del 2009, Las cosas que perdimos en el fuego del 2016, Mariana Enríquez publica 24 relatos entre esos dos libros. De ellos, 12 son de fantasmas, o sea, la mitad. La mitad son de fantasmas. Y dice, en 7 de estos, 12 hay, o puede entenderse que hay una posesión, porque a él lo que le interesa es precisamente esa posesión, ¿no? En las obras de Mariana Enríquez. Un lugar soleado para gente sombría, que es el libro que publica en el 24, tiene otras estadísticas. De los 12 cuentos que lo compone, 11 son fantásticos. Y de esos 11, 6 de ellos son de fantasmas. Pero en ninguno hay una posesión, ¿vale? Que es lo que le interesa a él en el artículo. Por lo tanto, vemos que el tema de fantasma es muy recurrente en las obras, como bien se sabe, de Mariana Enríquez. Aquí lo que he hecho es desglosar lo que dice Ferrari, ¿vale? En su artículo lo he desglosado para que se vea de manera mucho más clara cómo actúa lo inusual en la obra de Mariana Enríquez. Dice Ferrari, choca esta desatención de la autora y de la crítica con la importancia de su función en las tramas de estos primeros cuentos. Porque en el plano teórico le permite a Enríquez desarrollar la trama en dos niveles, el real y el fantástico. Permite una ambigüedad bien construida, sin fisuras, con la que apoyar el lector cualquiera de las dos interpretaciones que haya decidido para su lectura. Eso es lo inusual. Os decía al comienzo, y es algo que ya expliqué en ese primer artículo,
que uno podía dar una interpretación totalmente real, o más bien real, y una fantástica, ¿vale? O bien considerar que el personaje sufre algún tipo de trastorno psicológico, algo que es muy frecuente, lo inusual, que le mueve a actuar así, o bien considerar que está poseído, que es otro personaje fantástico el que decide las acciones del primero, que se revela como víctima. En ambos casos, sigue diciendo Ferrari, el actuante último es el personaje real, real dentro de la ficción, pero su comportamiento admite ambas posibilidades, las posibilidades de lo inusual. Una lectura realista son palabras textuales, ¿vale? De Ferrari. Una lectura realista que elimina a los fantasmas. Una lectura fantástica en la que el efecto real de las acciones de los fantasmas se hace más verosímil por la mediación de los personajes poseídos. El reto que se impone Mariana Enríquez de prestigiar la literatura de terror sobrenatural o de lo inusual, entonces cita un par de artículos míos, la posesión le permite bascular en los dos planos, haciendo más complejo el entramado de las motivaciones y sus consecuencias. Claro, tenemos una lectura que puede ser real y una lectura más fantástica. Él allí explica, en este artículo bastante extenso, explica varios de los relatos de estos libros. Yo simplemente he escogido dos y con sus palabras para ver cómo se manifiesta lo inusual en dos textos. Y además en un tipo de personajes que son muy de Mariana Enríquez, muy de lo gótico. Vale. Ni cumpleaños ni bautizos. Explica de la siguiente manera. Dice, unos padres contratan a un estudiante de cine para que grabe a su hija. Cuando ésta, fuera de sí, se hiere a sí misma. O sea, es un caso que conocemos mucho, sobre todo por las películas, ¿verdad? La niña asegura que no es ella la que se daña, sino un hombre que solo puede ver ella. Se dice en el relato, yo no me lastimo, él me lastima cuando duermo. En las grabaciones se la ve a ella misma haciéndose daño, lo que abre para su interpretación la vía realista, con el trastorno alucinatorio de la protagonista, pero también la vía fantástica, con la posesión, con ella como sujeto, como ejecutora de la violencia del fantasma sobre sí misma. Le dijo que ella no quería hacerse estas cosas, pero últimamente no podía deshacerse de ello. Ni cumpleaños ni bautizos. Pasamos a otro texto, Bajo el agua negra. Dice Ferrari, el protagonista podría pasar por un revenant. Sabemos que en la obra de Mariana Enríquez son muy usuales. Un joven al que la policía, seguramente conocen este relato porque es uno de sus más conocidos, sí. Un joven al que la policía ahogado en el riachuelo reaparece semanas después, con un cuerpo que muestra los estragos de la muerte. Pero para ser un revenant, un renacido, debería conservar la misma identidad que en el relato parece haber perdido para transformarse en otro. Lo que estaba bajo las aguas del riachuelo o alguien a su servicio. Podría estar muerto sin más y ser todo producto de una sugestión colectiva o un engaño. Pero el narrador omnisciente parece descartar al final del relato esta posibilidad. El final del relato siempre pasa igual. Con la narrativa del inusual, claro, dejan un final tan abierto que eso da la interpretación de una fantástica o bien real, ¿no? Pero el narrador omnisciente parece descartar el final del relato esta posibilidad que anularía su recorrido fantástico al darle credibilidad a la relación que establece Marina entre lo que había soñado a modo
de advertencia y los contenidos que presencia. Creo que en estos dos casos, él pone algunos más, pero no es cuestión de saturar, ¿verdad? Quería poner precisamente el de la posesión, que es uno de los temas más conocidos dentro del terror, y también el del renacido, el revenant, que creo que son bastante ejemplificadores a través de la explicación que nos da Ferrari en la narrativa de Mariana Enríquez. Bueno, aquí aparece una foto de las dos. Me la dio Cecilia Udave, que dice que no le gusta nada, pero que parecía como moped ahí. Pero bueno, se dio ese encuentro entre las dos escritoras en Guadalajara a poco más de un año. Y vamos ya a las conclusiones sobre ese terror inusual en ambas escritoras, que creo que son diferentes maneras de lo inusual, como trataré de leer a continuación. Bueno, en la narrativa de Mariana Enríquez, uno de sus estudiosos, Río Seco, decía en 2020 algo que me puede servir de pie para lo que voy a subrayar después. Decía Río Seco que en esta narrativa aparecen como elementos sociales de los que emana ese terror fantástico. La pobreza, la violencia, la impunidad, el neoliberalismo, las drogas, el ocio de la noche, las crisis económicas y sociales, la ciudad, los más vulnerables, el patriarcado, la maternidad y el hogar y los desaparecidos. En la de Udave también aparecen algunos de estos temas, pero no de esa manera. ¿De qué manera enfoca cada una estos temas del terror inusual? El de Udave es un terror emocional que genera angustia. Ya lo vemos en todos los personajes, son unos angustiados, ¿verdad? O sea, ese Jorge que está viendo en la pantalla, entonces entra en la angustia, esos observadores, ¿no? Un terror emocional que genera angustia, que desafía los estados de conciencia interior. Es algo que repite mucho Udave. Él ya dice que en esta sociedad de tantas injusticias, lo que hay que generar, o sea, lo que hay que arreglar primero es el edificio interior, lo que tenemos dentro. Entonces, hasta que eso va de lo interior a lo exterior, ¿vale? Mientras que bien sabemos que en la narrativa de Enríquez no es así. La conciencia social que desata un error más evidente, que son el de los relatos y también las novelas de Enríquez, que impacta a nivel de reacción y no tanto de introspección, de mirarse a sí mismo, sino es más social para entendernos, que es lo que ocurre en la obra de Mariana Enríquez. Por lo tanto, son distintas maneras de enfrentar este terror, que yo le pondría un complemento que sería terror inusual, distintas maneras de sobrellevar el error contemporáneo, el horror en el que estamos inmersos. Así que con esto doy las gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen, por tan magnífica conferencia inaugural. No se me ocurre mejor forma de empezar con esta jornada. Y vamos a abrir el debate por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Si no se le ocurre a nadie, a mí, la verdad que me he quedado ahí con eso que has dicho de por qué la narrativa inusual eh, es algo propio, ¿no? De autora y que Mm, has dicho que si no, luego lo podríamos comentar. sí, A mí es un tema que me interesa particularmente porque pues, también trabajo con narrativa de mujeres y no sé si nos podría hablar un poquito más de eso, que me he quedado con mucha curiosidad. muy bien, Carmen. Fíjate,
Esta pregunta se planteó yo asistí a me invitaron a unos encuentros se llaman Inusual precisamente, que llevan creo que 2 ediciones o 3 ediciones ya, 3 ediciones ya, en Albacete. Ana Castillo es la organizadora y se me invitó para que hablara de la narrativa de lo inusual. Y estaba allí David Roas, que como sabemos es uno de los teóricos más importantes del fantástico, y me preguntó que por qué estudiaba autoras y no autores. Eh, no o sea, los autores no escriben narrativa de lo inusual. Entonces, bueno, la respuesta es, eh, yo me he dedicado mucho a la narrativa escrita por mujeres y por tanto era un tema que a mí me interesaba y me llamó muchísimo la atención. Estas narradoras en principio mexicanas que después amplié a América Latina y que otros han ampliado a América Latina también. Siempre, o puede ser que exista alguna excepción, pero creo que todo enfocado a autoras. ¿Por qué? Porque yo creo, o sea, no dudo que haya escritores que también lo hagan desde lo inusual, pero por lo menos lo que he leído hasta ahora, el tipo de fantástico que escriben o el tipo de terror que escriben está, digamos, es una evolución del de antaño, pero que no se plantean este tipo de posibilidades más abiertas. Y le añadía yo, digo, creo que precisamente ahora que estamos ante nuevas masculinidades, lo inusual va a tener muchísimo más impacto, ¿vale? Porque, y voy a decir algo que es muy genérico y por lo tanto, cuando hablamos de algo tan genérico es falso, pero para entendernos de alguna manera, digo, para que sea un poquito más didáctico. Casi siempre las autoras, los libros, casi siempre, que escriben los hombres, ¿eh? Van mucho más a lo externo, ¿vale? Mientras que tradicionalmente, de ahí la genealogía, las mujeres han ido hacia el interior, que es algo que se ve muy bien en los libros de Cecilia Udave, ¿no? Esa exploración interior, hacia el interior, a ver qué problemas hay y cómo todo eso provoca una serie de elementos de incertidumbre, de hibridez, etcétera. Eso yo de momento no lo he visto en autores. Y creo que tiene que ver un poco con esa idea de dualidad que vivimos en la época contemporánea, que vivimos antaño, ¿verdad? Estamos, creo que en nuestra época, llamémosla posmodernidad o como queramos llamarla, pero en este nuevo siglo creo que ha habido una evolución muy importante en tantísimos aspectos. El feminismo creo que ha sido una revolución de las más importantes y que ha conllevado también a una serie de planteamientos que no se habían dado en la etapa de la posmodernidad, perdón, modernidad, ¿verdad? De la contemporaneidad, de alguna manera. No sé si respondo. Son cosas que digo, que se me plantean, entonces, igual que cuando Anita me dijo, oye, habla del terror. Oh, del terror y de lo inusual, eso que tú estudias. Digo, bueno, pues sí, me lanzo, claro que me lanzo, porque es una manera de ir ampliando también esa perspectiva de lo inusual y cómo se puede dar, ¿no? Y cómo se puede discutir, porque digo, es algo que me entusiasma esta idea de la comunalidad, de que entre todos hagamos vayamos creando una visión de lo literario que no sea tan canónica como lo fue antaño, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Carmen. Ha quedado clarísimo. Y hay una mano levantada. Aprovecho antes de darle paso para decir que también si alguien quiere preguntar por el chat, podemos leerlo igualmente, ¿vale? Moisés Cárdenas tiene la mano levantada. Uh -huh. Hola, Bueno, Moisés. hola, profesora Carmen, muy buenos días por acá, también buenos días por allá. Me desperté Sí. temprano para Oh, estar en esta pobre. jornada maravillosa. Quiero felicitarlos por la organización. He escuchado atentamente tu exposición, muy interesante, abordando estas autoras tan maravillosas y bien estudiadas. Con respecto a lo inusual, también quedé pensando. Uh Fíjate que -huh. en la literatura se plantea eso, el pensar, ¿no? Constituye más hacia el pensamiento.
y basándose por qué en lo inusual, hago una pregunta. ¿Será que lo inusual apela más a lo emocional en el caso Sí. de la literatura escrita por las mujeres y no en los Ujú. varones, que hacen literatura de terror, que va más hacia lo exterior, tal como señalas, más interno en el caso de lo femenino? Mi pregunta es, ¿lo inusual apela más a lo emocional y también tiene que ver con lo curioso en sí? Buenísimo, buenísimo, Moisés, porque efectivamente la narrativa de lo inusual tiene muchísimo de emocional, muchísimo, muchísimo. O sea, de hecho, lo voy a decir la próxima vez, cuando tenga que dar una charla, diré, Moisés me dijo que dio en el clavo. Efectivamente, es totalmente una literatura de una narrativa de lo emocional, totalmente, y de esa curiosidad de rascar, ¿verdad? Decir, ¿qué hay detrás? Que eso también ha sido propio de lo fantástico, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa realidad? ¿Qué hay detrás del espejo? O sea, los personajes tienen muchas curiosidades. Y si no tienen las curiosidades, se le vienen las curiosidades. Eso ya lo provoca, ¿verdad? La escritora y dice, voy a ver cómo reaccionaría este personaje ante esto. O sea, el tipo de la pantalla que mira con un resacón impresionante, en 7 minutos mira y dice, oh, aquí hay una mujer. Y además esa mujer lleva una tafeta como un albornoz de color verde. Y ese es un guiño que hace Udave, que se me olvidó decirlo antes, a Aura, que es uno de los relatos que a ella más le gustan, de Carlos Fuentes, ¿no? Y como ese personaje aparece allí y dice, pero, y le habla, ¿no? ¿Es usted Dios? Y dice, ¿qué carajo voy a ser yo Dios? ¿No? Todo eso le lleva, todas esas emociones vividas, le lleva a una serie de planteamientos sobre su vida, ¿no? O sea, los personajes son, claro, y eso la literatura, lógicamente, es lo que tiene que aprovechar y lo aprovecha mucho, son personajes al límite, ¿no? En no pocas ocasiones. Totalmente emocional. Muchas gracias. Gracias. A ti, Moisés. Muchas gracias, Moisés. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí, yo quisiera, si hay el tiempo para hacer una pregunta a la profesora Carmen y es, estando muy especialmente de acuerdo, porque es un problema con el que me vengo enfrentando hace unos días, Uh meses -huh. ya, es el relacionado con el terror, lo gótico y el horror. Bien, entonces coincido especialmente como con esas distinciones, partiendo de la base de Radcliffe, que me parece que es esencial. Y hablando con David Rod me decía, no, pero no te pongas a distinguir terror de horror. Y yo creo que sí es necesario. Eh, en la línea del profesor Miguel Carrera, pensaríamos en la idea del terror como género, un género. Bien, ahora, estas manifestaciones como lo gótico o el horror, ¿cómo las ubicaríamos? Digamos, como subgénero, como una estética, o por ejemplo, en la línea que estoy yo manejando, como un modo, que también es una perspectiva. Entonces quisiera, dado que es de las primeras veces que escucho este desarrollo tan sistemático y claro de esa distinción, aunque muy brevemente, pero muy bien expresado, ¿cómo ubicar entonces estas formas en relación con el terror? Mira, Andrés, muchas gracias por la pregunta, por la atención. Claro, está claro que el terror es un género. Yo creo que Miguel Carrera lo va a explicar muchísimo, vamos, por lo que he visto el título de su conferencia y con el conocimiento exhaustivísimo que él tiene de lo que es el terror, de lo que es el gótico y el horror. Dirías, ¿le pasas la pelota a él? Sí, se la paso a él para que te conteste el último día, a ver si yo también puedo asistir a la conferencia. Espero que sí, que será magnífica. Pero efectivamente yo creo que, por lo menos, yo creo que el horror no es un género. Estoy de acuerdo. Para mí el horror no es un género y el gótico tampoco es un modo. Es un modo y creo que lo he dicho ahí de manera muy sistemática, perdón, de manera muy leve y como dos pinceladas.
para arrancar a lo que quería explicar después, me ha servido como introducción. Pues el terror ha echado mano de ese gótico con todos los elementos que el gótico comporta, ¿no? La idea que tenemos de gótico, o sea, utilizar lo gótico para provocar terror. O sea, un modo de utilización para alimentar el terror. Eso es lo que yo veo, ¿no? Y sí que es verdad que hay que ser muy finos, ¿no? A la hora de establecer una diferencia entre ese terror y el horror, ¿no? ¿En qué momento termina ese terror para que empiece el horror? ¿Verdad? Mm, a mí me cuesta en ocasiones diferenciarlo, por eso puse el caso del Resplandor, ¿no? Que creo que han utilizado en diferentes ocasiones que decía, bueno, aquí en qué momento termina ese terror y en qué momento sentimos el horror, ¿no? Pero que hay que hilar muy fino desde el punto de vista teórico y creo que es necesario hacerlo. O sea, cualquier aportación que sistematice estos elementos nos va a ser válida, ¿no? Porque a eso también nos dedicamos. Pero así de entrada, hasta que me desmienta el doctor Carrera, para mí el terror sí se puede considerar como género y creo que el horror no. Y el gótico es un modo. Muchísimas gracias. A ti, Andrés. Eh, es que ahora, había una pregunta en el chat, pero ahora no la veo, no sé por qué. Habré Creo respondido que ya a era lo de mejor. Alejandro. Alejandro, manifiéstate. Era algo así como que si una literatura, en qué consistía esa literatura interior, em, pero no lo recuerdo bien, no sé si tenéis el mensaje, no sé por qué se ha borrado, porque me salen todos menos ese. Es que es curioso. Es que no tengo el chat y no quiero tocar nada por si me desaparecéis. No sé, ha sido como algo fantástico, nunca mejor dicho, ¿no? Así como que ha No, desaparecido no, de yo no toco repente nada. la pregunta, pero bueno, igualmente que a lo mejor no puede hablar. Bueno, si es lo Mm, que planteabas, yo creo que es lo que estábamos que se ha comentado, que ha comentado antes Moisés, ¿no? Lo de la emoción. O sea, el término, lo emocional tiene ahí mucho que ver, ¿no? ujú. O sea, y a lo mejor implicarlo esto con la neurociencia o algo así también estaría muy bien, la verdad. Vale. Pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Puede abrir micro o escribirla en el chat. Moisés está Ah, hablando aquí. también, acaba de preguntar, ¿lo psicológico también está en lo inusual? Sí, sí. Lo psicológico está prácticamente en toda la literatura, desde la más realista a la que no lo es. O sea, sí que es verdad que algunos escritores o escritoras juegan más con lo psicológico. Lo fantástico, de hecho, precisamente lo fantástico, ¿no? Dentro de los géneros no miméticos, juega mucho con lo psicológico. Y el terror es totalmente psicológico también, porque algunas personas tienen terror delante de un hecho y otros no. Juan sin miedo. Todos tienen miedo, está el elemento del terror totalmente psicológico, sí. En lo inusual creo que hay mucho de psicológico. A ver De hecho, si, voy a anotarlo también. voy a ver si alguien más se anima. Y si no, para cerrar, Ay, ahora veo el chat aquí. Ah, sí, pero no toco nada. Ah, bueno, ya, ay, mira, desde Córdoba, Argentina. Qué bueno.
Muchas gracias. Estupendo. A ver, no me atrevo a tocar mucho, ¿verdad? Muchas gracias. Ah, era lo psicológico que estabas leyendo, sí, cierto. Ya los vi todos. Vale, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, yo creo que podemos concluir. Si Moisés tiene la mano levantada o es de antes. Sí, quisiera, bueno, Ah, que se ha quedado. preguntarle a la profesora Carmen. Tengo Ah, unos sí. estudiantes de lengua y literatura de secundaria. Es más que una pregunta, una orientación, conociendo, ya que eres conocedora del tema. ¿Qué texto me recomendaría para decirle a los chicos que puedan leer de estos autores? Ya Uf, que también me gustaría que después escuchen como las ponencias y así puedan aprender más sobre lo que seguro van a estar fascinados, ¿no? De estas mira, autoras, para iniciar, ¿qué textos? mira, yo digo, para los muchachos yo creo que Microcolapsos de Udave o sea, para los de hecho, aquí ya se estudia en algunos institutos los textos. Tiene uno que se titula Pistolas, o sea, que es, bueno, terrorífico. Es terrorífico. No quiero dar, y ocurre en un aula. Es una profesora, ¿vale? Y hay allí, bueno, ella plantea allí una serie de temas que están de muchísima actualidad y sobre todo para la gente joven. Sí. Digo micros porque son textos así muy breves, porque claro, si por ejemplo te digo El animal sobre la piedra de Tarazona, pues es un libro ya muy complejo, ¿no? Es una novela corta, pero ya muy compleja, ¿no? Entonces, esos textos te pueden servir mucho. A ver si puedes hacerte con un microcolapsos, Ujú. porque tela marinera, con de qué manera lo plantea ahí en esto. Y además te da pie también a estudiar cuáles son las características de los microrelatos, te da pie a muchas cosas para comentar en clase. Sí, gracias, muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más por aquí? Tenía cerrado el chat, pero no han hablado. Ah, muchísimas gracias, está diciendo Irene. Uh -huh. Gracias, Irene. Nada, pues si no, yo creo que podemos cerrar aquí. Andrés también dice que muchas gracias y bueno, nos unimos a esos agradecimientos porque, como he dicho antes, la verdad que ha sido una conferencia inaugural magnífica, perfecta para inaugurar la jornada sobre literatura y terror y estamos muy agradecidas y agradecidos a Carmen. No, a vosotros, de verdad, y a vosotras. De verdad que para mí es un placer estar con gente que está investigando, o sea, poner en común, ¿no? Aquello que estamos trabajando y que muchas veces se queda ahí en un papel, en un artículo y no va más allá. A mí lo que me gusta es que haya esa transferencia, ¿no? Y estar dialogando con vosotros que estáis a la última, estáis muchísimo más avanzados que quienes estamos ya pues, con investigaciones, vamos, ya con cierta edad, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto y así se lo comenté a Ana Gallego lo sabe, que a mí me encanta este tipo de encuentros y yo a vuestra disposición para lo que consideréis, por supuesto. Pues muchísimas gracias de verdad y un placer, el placer es nuestro y nada más. A las 12:15 tenemos la primera mesa sobre Muy bien. revisitaciones del concepto de terror, así que tenemos unos minutos para pues descansar, tomar algo, lo que sea, y nos volvemos a ver por aquí a las 12:15, ¿vale? Bueno, va a ser un éxito, así Quienes que os puedan. deseo lo mejor. Yo de vez en cuando pueda, por supuesto que voy a entrar y a ver qué es lo que se está cociendo en este letral. Pues muchas gracias. Bueno, nos vemos pronto, Carmen, esperemos, Ojalá que y sí. al resto nos vemos a las 12:15. Gracias a todas y a todos también por asistir. Chao. Chao.
Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Igualmente, abandonar aquí. Vale.